De Vive tu vida con interioridad. Mi nombre es Ricardo Rubio. Yo soy en este momento pastor del Príncipe de Paz de la Iglesia Metodista Unida. Y la idea de grabar este video a esta hora, para si algunos están noctámbulos, es porque de día siempre estoy activo y quiero hacer algo sobre una reflexión sobre el tema que está pasando en esta pandemia del coronavirus. En el día, por ahí a las 10 de la mañana, hora centro de los Estados Unidos, 10:30, 11, grabamos un video después de que hacemos oración en la iglesia y clamamos por las personas que se encuentran delicadas de salud, por las personas que están sufriendo con esta pandemia, por las personas que se encuentran confundidas. Hacemos oración, alabamos a Dios y le pedimos al Señor que quite, que aplaque esta pandemia. Porque hay dos posibilidades. Puede ser esto que representa la ira de Dios, como lo hemos explicado en otros videos, o puede ser la ira de Satanás. Hay dos maneras. Y si es la ira de Dios, pues eso va a ser con fuerza, con poder, hasta que Dios diga. Pero si es la ira de Satanás, la calmamos nosotros, pues orando y pidiéndole al Señor que nos defienda, que nos proteja. Esa es la fe que tenemos. Bueno, esa es la parte que hacemos nosotros espiritualmente. Pero dentro de ese trabajo espiritual que hacemos, también leemos la palabra y leemos la Biblia. Y hermanos, a veces esto nos sorprende, pero para las personas, en este caso nosotros que manejamos la Biblia y que nos damos cuenta de lo que está escrito en la palabra de Dios, por ejemplo, nos percatamos de que en la palabra de Dios hay muchas cosas que podríamos entender. Mire, decimos que la palabra de Dios es inspiración, es inspirada. La palabra de Dios es inspirada, dice, inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si la palabra de Dios es inspirada, quiere decir que los resultados de la Biblia es la inspiración. Luego, ¿para qué sirve leer la Biblia? Pues para que nos inspire. ¿Cuál es el producto, el fruto? Si es inspirado por el Espíritu Santo, si es inspirado por Dios, pues significa que nos sirve de inspiración. Y inspiración no es todo el tiempo estar en la actitud positiva. No. En la Biblia se dice que pasamos por pruebas y que esas pruebas a veces vienen producidas por nuestras propias consecuencias, como dice en primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sino que al contrario, regocijaos, para que cuando Cristo venga en su gloria, nosotros también nos regocijemos por bien. Dice, eso sí, si alguno padece por malhechor, por ladrón, por avaro, por mentiroso, ahí sí no tiene méritos. Luego, no quiere decir que porque seamos cristianos vamos a escapar de las consecuencias normales de la naturaleza. Por ejemplo, anoche, aquí en Del Río, hubo una granizada, cayó una tempestad de granizo, grandísimos, y mi auto estaba en la parte de afuera. Y como estaba fuera de la cochera, de donde se mete de protección, pues al caer el granizo, que es propio de la naturaleza, pues viene como consecuencia que se deterioró el carro, el auto, porque cayó el granizo sobre el auto. Y si yo hubiese orado, si yo hubiese pedido en ese momento, de todas maneras es obra de la naturaleza. ¿Ve? Lo del virus es obra de la naturaleza. El virus, los virus y las bacterias nacieron primero que nosotros. Los virus y la bacteria fueron primero. Y nosotros precisamente, el ser humano se originó gracias
a las bacterias, porque si dentro de las células no hubiese entrado una bacteria ahí dentro de la célula, la hipocondria no hubiese vida, porque no se hubiera multiplicado la célula. O sea que esto somos nosotros, nos tenemos que familiarizar. Y hay epidemias de virus o bacterias o cosas que llegan por la misma naturaleza y eso nos preocupa, nos angustia, nos llena de temor. Entonces, si nosotros fuésemos propios de la naturaleza, conviviríamos bien con ellos, no nos haría tanto mal. Pero como la propuesta que yo les hago es que, no, que si esto es inspiración, entonces inspirémonos y digamos, ¿qué es lo que podría combatir este virus? Pues lo que lo podría combatir este virus es volver nosotros a la naturaleza divina que se perdió en el Edén. En el Edén lo que el ser humano perdió fue la vida. Y la vida consistía en estar en buenas relaciones con Dios. Y cuando ya el ser humano, Adán y Eva, de eso trata la narración, de eso trata este cuento, esta leyenda, esta escritura, como la quieran llamar. Nosotros que somos creyentes, pues decimos palabra de Dios, pero el que no es creyente puede leer esto y se da cuenta que ahí hay una verdad que nos inspira para nosotros entender por qué estamos como estamos. Entonces, mi propuesta es que el ser humano se aloca, se entorpece, se preocupa, se angustia, se inquieta, es porque como el ser humano vive en su propio criterio, su propia vida, su propia civilización, entonces dejó a un lado lo que significa la civilización o la originalidad. A lo que yo les invito es, volvamos a lo original. ¿Qué es volver a lo original? Volver al Edén. ¿Y qué es volver al Edén? ¿Quién nos lleva al Edén? Dice, Adán fue un alma viviente, pero después que Adán salió del paraíso, ya no fue un alma viviente, sino un alma muriente, porque murió, perdió la vida. Y cuando vino Jesucristo, entonces dice que Jesucristo, si el primer Adán fue un alma viviente, un ser viviente, el segundo Adán, que es Jesucristo, es un alma vivificante que nos da vida. ¿Qué es lo que nos preocupa de esta pandemia? Que vamos a perder la vida. Y no vamos a perder la vida en cualquier momento. O sea, no vamos a dejar esta vida terrenal en cualquier momento. No da lo mismo morir de 30 años que morir de 120, pero con Alzheimer y con Parkinson y con diabetes y tirado en la cama unos 30 o 40 años. No es lo mismo porque si nosotros venimos a ser fructíferos acá, porque dice que demos muchísimos frutos, dice Juan en el capítulo 15, que la propuesta de Dios es que demos frutos y para que seamos así sus discípulos. Y si no estamos dando frutos, entonces, pues ¿de qué nos sirve la vida? La vida significa es dar frutos. Por lo tanto, la propuesta que yo les hago es a ustedes en este momento es la siguiente. El día que nosotros volvamos a recuperar el Edén, ese día vamos a tener vida y ese día vamos a vivir en paz con todos. Yo he grabado muchos videos. Si ustedes van a Ricardo Rubio en YouTube, hay muchos videos en que yo siempre le he dicho, vamos a estar en paz con la naturaleza. Volvamos otra vez, no ataquemos la naturaleza, porque algún día la misma naturaleza se viene contra nosotros. Y eso es lo que está pasando. La misma naturaleza se ha venido contra nosotros, por eso debemos estar en paz con las plantas, porque las plantas son seres vivos. Debemos estar en paz con los animales, porque los animales son seres vivos. Debemos estar en paz con el planeta, porque el planeta lo estamos intoxicando, lo estamos acabando. Y si nosotros no nos paramos, entonces la misma naturaleza se enfrenta con nosotros, porque el planeta, la Tierra, es un ser viviente, es un organismo viviente. La Tierra es el único lugar donde hay vida.
No hay otro lugar. Y la vida que hay en la tierra es una vida minúscula de celular y multicelular. Son pequeñitos en cualquier parte de la tierra, de cualquier parte hay vida. Lo que pasa es que es microscópica, pero también es vida. Tengamos en paz. La única manera de volver a tener paz es dejar la civilización y volver al Edén. Esa es la propuesta que yo les hago. ¿Quién nos lleva al Edén de nuevo? Pues Jesucristo. Antes Adán era un alma viviente y ahora y dejó de ser viviente. Ahora Jesucristo es un alma, un espíritu vivificante, espíritu vivificante. Ya no es un alma viviente, sino un espíritu vivificante, que quiere decir que es vida, pero vida espiritual. Por eso el libro que yo escribí, Conciencia Espiritual sobre la Vida, es eso, es tratar de volver al Edén. Es pensar que hay un principio, que nos hemos desviado, que vamos lejos. Es como un avión. Si un avión sale hacia una ciudad, pero la ruta que le dan se desvía en el momento de arrancar, se desvía 1 centímetro, cuando llega allá está lejísimos. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que nos hemos desviado porque nosotros después que salimos del Edén, entonces la gente empezó a vivir por sí mismo. Cambió el Edén por la civilización. Voy a leerles varios textos al respecto para entender. Voy a leerles a Mateo. Dice en Mateo en el capítulo 24. Dice que es de inspiración. Y si la Biblia es de inspiración, pues vamos a inspirarnos. Vamos a inspirarnos en la Biblia. Mateo capítulo 24. Vamos a leer en Mateo en el capítulo 24. Y en el versículo 6 dice así. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, no nos debe extrañar. ¿Por qué nos extrañamos? ¿Por qué nos confundimos? Que porque hay guerras, que porque hay pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si dice que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que va a suceder. Ahora, si esto sucede, si esto es lo que va a suceder, pues nosotros ya, si estamos conectados, inspirados por la palabra, entonces vamos a estar, Señor, protégenos, Señor, ayúdanos, Señor, que yo no caiga en esto, que yo no sea uno de los caídos, porque dice que en el Salmo 91 dice que caerán 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, y a ti no te tocará. Bueno, pues no te tocó, pero puede ser que sea uno de los 1000 o sea uno de los 10,000. De todas maneras, aquí nos está anunciando. Y todo esto será principio de dolores. El sufrimiento no es propio del ser humano, pero los dolores sí son propios. Porque aquí la misma palabra lo dice, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas, aquí donde está la clave de muchas cosas. Y muchos falsos profetas se levantarán. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire todo lo que va a pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que nosotros mire, si Jesucristo ya vino a la tierra y nos enseñó el camino para llegar al Edén, lo que tenemos que hacer es nosotros virar hacia allá, virar hacia donde está nuestro Señor Jesucristo, hacia donde nos indica el camino, porque tenemos que buscar de nuevo ese camino. Y cuando ya estemos nosotros conscientes, tranquilos, entonces nos ya viene la respuesta. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Ah, pues porque Dios, que creó la naturaleza, se está desintoxicando de nuestra civilización que durante 6,000 años ha tratado de acabar con el planeta. Y voy a leerles, además de esto, porque ya les leí Mateo 24 del 6 en adelante, en el cual dice que no nos debe perturbar. Esto es inspiración. Dice, no deben asustarse ni deben confundirse,
deben estar en paz porque esto ya estaba establecido que iba a suceder. Muy bien. Ahora, ¿qué es la civilización que estamos viviendo? La civilización que estamos viviendo la encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis. La civilización consiste, y ahí terminé el video anterior, es que dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto dentro de la civilización que fue creada hace 6.000 años se llama política. Segundo caballo. Y miré y he aquí, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Aquí fue cuando el ser humano creó la religión. Y por religión es donde ha habido muchísimas matanzas. La mayoría de las guerras han sido por religión, más que por política, más que por criterios de naciones, de países, más que eso, ha sido por religión. Los mayores crímenes, las mayores guerras y guerras sangrientas ha sido por religión. Bueno, siguiente jinete. Cuando abrió el tercer sello y al oír el ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esta es más fácil de entender. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La economía. Entonces el tercer caballo, el tercer jinete es la economía. Aquí es clarísimo. Y vamos al cuarto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete. Ahí tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos 4 jinetes representan las 4 fuerzas y poderes que tiene la civilización. La civilización nace, lo que llamamos civilización nace desde hace 6.000 años, que es cuando el ser humano deja el Edén y crea su propia condición. Es que en el Evangelio, cuando fue en el capítulo 3, eso lo leí la vez pasada, lo que pasa es que a veces repito muchas cosas, pero es porque creo que no se han entendido, pero tal vez el que no las ha entendido soy yo. Entonces, si leemos en Génesis, que es inspiración, vea, palabra inspirada, si leemos la desobediencia de Adán en el capítulo 3, la desobediencia de Adán fue que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto dejaron de comer de la vida, del árbol de la vida, porque habían 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán y Eva se dejaron tentar de la serpiente. Eso lo dice la leyenda, lo dice el cuentico, lo dice la fábula, lo dice eso. Pero es que detrás de todo eso hay una verdad. Detrás de toda fábula hay una verdad. Detrás de todo mito hay una verdad. Y es inspirado. O sea, debemos creerle a esta parte. Entonces, comieron del fruto prohibido y ganaron sabiduría, ganaron inteligencia, ganaron conocimiento, ganaron el saber, pero perdieron la vida. Por eso se les decía, el día que coma de esto morirás. Y la serpiente le dijo, no, no es que mueran, lo que pasa es que si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a ser es como Dios, como uno de ellos, como dioses. Y el ser humano, por su ambición, entonces comieron para ser como dioses. Y lo que pasó fue que el Señor los expulsó del Edén. Al ser expulsados del Edén, pues la vida humana, el ser humano ya no iba a vivir de acuerdo a la naturaleza. Siguieron viviendo de acuerdo a la naturaleza, las lombrices, los pajaritos, las aves del campo, los peces del mar.
los terrenos, porque dice, al hacer la creación, dice, produzca la tierra seres vivientes, produzca las aguas seres vivientes, y después hizo Adán de la tierra y sopló y lo hizo un ser viviente. Luego la tierra que produce seres vivientes, el agua que produce seres vivientes y Adán que es un ser viviente, todos vivían en armonía hasta que falló Adán. Y al fallar, entonces el Señor los expulsa, los saca del Edén. Y dice así, en la sacada del Edén dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, después que comieron del árbol del conocimiento, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ve? Perdió fue la vida. Eso está en Génesis 3, en el versículo 22. Voy a leer el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perdió Adán. Por eso yo digo, vamos a pasar, o sea, el ser humano pasó del Edén hacia la civilización. Queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía con la naturaleza, pasemos ahora de la civilización al Edén. La búsqueda es del Edén, lo que Jesucristo vino a traernos con su muerte y su resurrección en este domingo de Pascua que estamos celebrando, es el paso para volver otra vez al Edén. Es que si aceptamos a Jesucristo, si aceptamos sus propuestas, esto es una gran oportunidad. Por eso yo digo que de esta pandemia van a salir muchos héroes en el mundo secular, pero también van a salir muchos santos. Si nosotros los cristianos hacemos lo que Dios nos dice. Dice, bueno, aquí cuando los saca, pues los castiga el Señor y les dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Eso se lo dice a Eva. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará de ti. Estoy leyendo Génesis 3:16, ahora Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, para ti, para el ser humano. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta sentencia está en Génesis capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 16, leía hasta el 17 y al 18 y el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hermanos, esta es la sentencia de muerte, pero no fue por culpa de Dios, fue porque el ser humano lo desobedeció, porque es que nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Y lo que Jesucristo quiso ahora traernos fue el reino de los cielos a la tierra. Dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Ya nos quiso mostrar el camino. Ya sabemos cómo liberarnos de esta pandemia. Para liberarnos de esta pandemia es hacernos amigos de la naturaleza, porque el virus es naturaleza. Los virus, las bacterias, todos los seres vivientes son naturaleza. Es como cuando tú entras a un potrero, a un lugar donde hay muchos ganado bravo. Si entras al terreno de ellos, pues ellos te atacan, o a un lugar donde hay leones y hay tigres. Si tú entras a ese lugar, pues ¿qué van a hacer? ¿No es que son fieras? Lo mismo el virus, es una fiera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es tomar la distancia y saber que tenemos que tener buenas relaciones, porque hay domadores de leones, porque saben cómo comunicarse con ellos. Y nosotros, si estuviésemos en el Edén, por eso es que el Señor, póngale cuidado, si estuviésemos en el Edén, actuaríamos de otra manera, diferente, y tendríamos un poder maravilloso. Por eso en Marcos, en el capítulo 16 de Marcos, nos dice lo siguiente, que nosotros, que vamos a ser personas especiales cuando creemos en Jesucristo, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Este poder lo tenemos nosotros, pero tenemos que estar de parte de Jesucristo, impregnados de la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo, aceptar a Jesucristo y creerle a la palabra. Entonces, mire, esto es volver al Edén. Cuando nosotros volvamos al Edén, al paraíso perdido, que se perdió por Adán, pero fue recuperado por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, pues tenemos ese poder. Por eso dice que en Hechos 1:8, que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, tendremos poder. Entonces dice la palabra en Marcos 16, versículo del 15 en adelante, que nosotros tenemos ese poder para ir por todo el mundo. Y si ya estamos en contacto con la naturaleza de manera alineada, pues vamos a tener las defensas normales para que no nos hagan daño los zancudos, para que no nos hagan daño los insectos, porque estamos alineados. Ahorita, ¿por qué nos hacen daño? Porque salimos del Edén. Y dice que con sufrimiento vamos a trabajar, con cardos y espinas vamos a tratar. O sea que no vamos a tratar con las cosas bellas de la naturaleza porque fuimos expulsados. Tenemos que volver al paraíso. ¿Y cómo volvemos al paraíso? Cuando nosotros como seres humanos tomamos conciencia de que la naturaleza, todas las plantas y todos los animales son seres vivos. Y es más, si Dios sopló en Adán, para que fuera un ser viviente, tuvo que soplar también en las plantas para que las plantas fueran un ser viviente. Y tuvo que soplar también en los animales de las aguas, porque fueron seres vivientes. Produzca las aguas seres vivientes, produzca la tierra seres vivientes, y Adán fue un ser viviente. ¿Qué diferencia hay entre las aguas, lo que producen las aguas y lo que produce la tierra? Si es lo mismo. O sea, si son seres vivientes, estamos hechos de lo mismo. Y esto es difícil de entender porque somos muy religiosos. Y esa religión es una de las partes del Apocalipsis. Son la política, la religión, la economía y la ciencia. Apocalipsis 6, del 1 al 6. Tenemos que volvernos a amistarnos con la naturaleza. Y para terminar por hoy, voy a leerles lo que dice Pablo en Timoteo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mire, en Timoteo dice lo siguiente, 1 Timoteo 6:13 en adelante. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Dice así, temando delante de Dios. Esta es la orden que nos daría a nosotros ahorita que estamos padeciendo lo del coronavirus. Si estamos padeciendo el coronavirus, aquí el Señor nos da a través de Pablo, también es inspiración, nos da un camino, nos da una luz. Temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, ¿ve? Dios no es de muertos, sino de vivos, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, o sea, que no sea, nadie te pueda corregir sobre que estás actuando mal, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se aparece nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él venga. Y dice que mientras Él venga va a haber terremoto, va a haber nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes. Eso lo dice en Mateo 24:6. Lea Mateo 24:6 hasta el 7 y ahí en adelante dice todo lo que va a suceder. Entonces, mientras Él venga, mientras Jesucristo venga en la segunda venida, entonces debemos estar que nadie nos reprenda, sin mácula, es decir, sin mancha, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tenemos el poder de Rey de Reyes y Señor de Señores, por eso dice, podréis tocar, beber un veneno, tocar insectos y no te hará daño. El único que tiene inmortalidad, dice, voy a leerlo así más seguido porque si no nos perdemos. Dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en su luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tremenda mensaje que nos dice el Señor. Es decir, que nosotros, mientras que venga nuestro Señor Jesucristo, debemos estar confiando en Él. Y no podemos estar confiando, pensando que la solución la van a tener los políticos. Es increíble.
Es increíble cómo los políticos para esta pandemia siempre cambian. Vea que decreto tras decreto, un decreto va cambiando el decreto. La palabra de Dios no se cambia, es única. Dice aquí, mientras que venga nuestro Señor Jesucristo en este espacio que todavía no ha venido, hasta que Él venga, tú manténgate inmaculado, es decir, sin mácula, limpio y sin reprensión, que nadie te reprenda, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene la inmortalidad. Pues claro, porque si creemos en Él vamos a ser eternos, que habita en su luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, al cual sea la honra y el imperio. O sea que tenemos que estar de parte de Jesús y con Jesús en nuestro corazón. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá quitar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni por un lado, ni por el otro. Nada nos quitará el amor. Muy bien. Mañana, si logro grabar, que eso es lo que yo aspiro, porque a veces no me queda tiempo, voy a hablarle de los personajes del Edén. ¿Cuáles fueron los personajes del Edén? Y uno de los personajes bien buenos que hay que mirar es la serpiente, la actitud de la serpiente y cómo Adán y Eva actuaron con la serpiente. Y ese pasaje de la tentación, de cómo actuaron, es lo que nos permite volver, porque dice que si nosotros sabemos la historia, evitamos que la volvamos a repetir. La solución para esta pandemia es volver nosotros a estar en amistad con la naturaleza, porque la tierra es un ser viviente, un órgano viviente. La tierra se está sacudiendo, es como cuando estornuda para sacar algo. La tierra se está purificando y entonces usa los medios que ella tiene, la naturaleza, el ser viviente, para quitar los parásitos que hay en el ser humano y el que hay en la naturaleza, y uno de esos parásitos es el ser humano. El ser humano por su civilización, porque como salió del Edén, las plantas, los animales no han salido del Edén. Nosotros sí salimos del Edén, entonces montamos la civilización que está sobre 4 columnas o 4 patas, 4 bases, que es la política, la religión, la economía y la ciencia. Ahí están las 4 bases en Apocalipsis 6, 1, 6. Si así está apoderado, nosotros, ¿por qué le vamos a creer a los políticos? ¿Por qué le vamos a creer a los economistas? ¿Por qué le vamos a creer a los religiosos? ¿Y por qué le vamos a creer a los científicos? Si ellos viven cambiando todos los días, porque lo que buscan es vivir de una manera adecuada a ellos, a la conveniencia de ellos, no a la conveniencia de la vida. Mire que ningún político es para vamos a defender la vida. Ningún científico vamos a defender la vida. Ningún religioso vamos a defender la vida porque está atacando la vida. Ningún economista vamos a defender la vida. Cada uno defiende su propio interés, su propia conveniencia. Entonces yo le digo, vamos a quitar la vista de ellos, pongamos la vista en Jesús. Y cuando tengamos la vista en Jesús, inmediatamente viramos, porque es que estamos desviados. Entonces ya viramos y el Señor sí nos lleva directo al paraíso. Y mañana les voy a explicar cómo era lo del paraíso y cómo se salió del paraíso. Muy bien, por hoy, para no alargar el video, te digo bye bye. Espero que disfrute de este material que les he grabado en el día de hoy. Bye bye.